Les bendigo en el nombre de Jesús el Cristo y le damos toda la gloria y toda la honra a nuestro amado Dios. Les invito a que empecemos este tiempo tan importante a través de una oración todos juntos. Padre, recibe toda la gloria y toda la honra en este día. Venimos delante de ti con un corazón agradecido. Gracias por tu amor, gracias por tus misericordias, que son en verdad nuevas cada mañana. Que en este tiempo, Señor, el nombre de Jesús el Cristo sea proclamado con poder. Que podamos mirarte solo a ti, que podamos escuchar tu voz, porque solo tú tienes palabras de vida eterna. Padre, obra poderosamente, quebranta el poder de la oscuridad que intenta venir con temor, con inseguridad, con ansiedad a nuestras vidas, y que podamos estar experimentando tu paz, esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Recibe toda la gloria y toda la honra. Que sea un tiempo que podamos experimentar la verdadera sanidad, que podamos estar recibiendo la plenitud de tu Espíritu Santo, para que podamos levantarnos en cada uno de los campos donde tú nos has puesto, y la luz del Evangelio esté alumbrando a través de nuestras vidas, quebrantando todo el poder de la oscuridad. Recibe toda la gloria. Oramos en el nombre de Jesús el Cristo que está vivo. Amén y amén. Vamos a alabar a nuestro amado Dios. Junto a la cruz murió el Salvador. Por mis pecados clamé con fervor. ¡Qué maravilla! Jesús me salvó. A su nombre gloria, a su nombre gloria, a su nombre gloria. ¡Qué maravilla! Jesús me salvó. A su nombre gloria. Junto a la cruz recibí el perdón. Limpio su sangre es mi corazón. Llenas mi alma de gozo y de paz. A su nombre gloria, a su nombre gloria, a su nombre gloria. ¡Qué maravilla! Jesús me salvó. A su nombre gloria. Ven sin tardar a la cruz, pecador. Allí te espera Jesús el Señor. Allí de Dios hallarás el amor. A su nombre gloria, a su nombre gloria, a su nombre gloria. ¡Qué maravilla! Jesús me salvó. A su nombre gloria, a su nombre gloria, a su nombre gloria. Maravilla, Jesús me salvó. A su nombre gloria. Recibe toda la gloria y toda la honra, Jesús el Cristo, porque a través de tu obra suficiente y completa en la cruz hemos podido recibir esa salvación tan grande. Tú nos guardas, nos sostienes, tú nos proteges en el hueco de tu mano y abres camino donde no lo hay. Que tu nombre sea glorificado, porque en verdad tu nombre es nombre sobre todo nombre. Tú eres Rey de reyes y Señor de señores. Recibe toda la gloria. Oramos en el nombre de Jesús el Cristo. Amén. Solo acabamos de empezar el futuro de verdad. Pronto llegará, tú confía. Solo acabamos de empezar la promesa del Señor. Firme tomarás, sé fuerte, tú estás.
y triunfar. Está dentro del Señor, está bien con tu identidad y autoridad. Y recuerda con tu sueño que al mundo salvarás. Solo acabamos de empezar el futuro de verdad. Pronto llegará, tú confía. Solo acabamos de empezar la promesa del Señor. Firme tomarás, sé fuerte, tu estado actual no perdurará por la eternidad. Está bien, en el Evangelio tú estás. Fracasar y triunfar está dentro del Señor. Está bien con tu identidad y autoridad. Y recuerda con tu sueño que al mundo salvarás. Y recuerda con tu sueño que al mundo salvarás. Amén. Y en este día Dios, por su gracia, nos da su preciosa palabra que encontramos en Primera de Pedro, capítulo 5, versículos 7 y 8. Echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Hace un tiempo salió una noticia impactante aquí en Corea del Sur. Un hombre que era abogado, que vino hace ya muchísimos años a Corea, se casó con una señora coreana y formó una preciosa familia. Él era abogado de éxito y además hablaba muy bien coreano, aprendió muy bien. Por eso lo invitaron hace mucho tiempo a la televisión y como era tan simpático, era muy carismático, pues a los coreanos le encantaba ver ese hombre de Estados Unidos tan contento, de una familia coreana y que hablaba también su idioma. Les gustaba muchísimo. Por eso durante muchos años él siempre aparecía en televisión y era muy conocido y muy querido por toda Corea. Ya pasó mucho tiempo, él ya tenía más de 60 años y de repente, un día, de manera inesperada, salió una noticia en los medios de comunicación. Este hombre ya con más de 65 años resulta que era adicto a las drogas, era drogadicto. Todos se quedaron conmocionados. Nadie se lo esperaba porque siempre era un hombre tan afable, tan familiar, que siempre lo relacionaban con la familia, ¿verdad? Y de repente este hombre, que tenía cierto éxito humano, pues verlo en esa situación, nadie se lo esperaba, nadie. Pero empezaron los periodistas a investigar más y resulta que él totalmente llevaba una doble vida. Una doble vida. No era la apariencia de ese buen abogado con su familia. Había una vida totalmente distinta detrás, donde no solo consumía drogas, sino que mantenía relaciones fuera del matrimonio, con hombres. La gente se quedó impactada totalmente, pero impactada. Y, por supuesto, imagínese cómo estaría la familia. Entonces, este hombre, por supuesto, nosotros no somos nadie para juzgar a nadie, sino que tenemos que orar y bendecir y salvar a las personas, pero hay que ver la realidad.
Este hombre estaba sufriendo. Y el verdadero problema lo tenía él, porque estaba sufriendo. ¿Por qué llevaba una doble vida? Porque no era feliz, no encontraba la felicidad. Y por supuesto, esos caminos que él estaba tomando, pues le llevaron totalmente, no solo a su propio sufrimiento, sino al de sus seres queridos. Desgraciadamente, muchas personas viven así, sufriendo continuamente, sufriendo por problemas de todo tipo, de problemas económicos, de problemas con otras personas, con las familias, que desgraciadamente, y más en este tiempo, muchos matrimonios están destrozados, familias totalmente también destrozadas. Y muchos jóvenes, especialmente, están viviendo un tiempo muy complicado en sus vidas, donde cada vez tienen acceso a muchas cosas a través de la tecnología, que son contenidos que les están haciendo daño, tomar caminos también que les llevan a la destrucción. Por eso mucha gente sufre, y si uno ve los noticieros, pues se da cuenta que es verdad, que es algo universal, el sufrimiento. No importa la edad, no importa el género, realmente en cualquier lugar del planeta donde hay seres humanos, hay sufrimiento. ¿Y por qué ocurre esto? Es una gran pregunta, ¿verdad?, que muchos sabios, filósofos, a lo largo de la historia de la humanidad, están todavía intentando responder. ¿Por qué hay tanto sufrimiento? También muchos creyentes, desgraciadamente, su vida de fe no funciona. Aman al Señor, incluso devocionan para el Señor, pero realmente muchas veces hay áreas donde estamos atrapados, no podemos salir, tenemos a Cristo en nuestras vidas, pero todavía hay conflictos, sobre todo con nuestras familias, y a veces nos desanimamos. Por supuesto, en ese estado sufrimos, no estamos disfrutando este precioso evangelio, ni tampoco estamos compartiéndolo, ¿verdad? Porque si no lo disfruto, ¿cómo lo voy a compartir? Por eso tenemos que ver en este día, a la luz de la palabra, qué es la verdad, cómo resolver el problema del sufrimiento. Y primeramente, necesitamos conocer conforme a la palabra qué es la verdad, qué es el pacto, la garantía que Dios nos da, donde tenemos, no solo nos muestra el origen de todos los problemas, sino sobre todo enfatiza en la respuesta, en la solución. ¿Cuándo empezó el sufrimiento? En Génesis 3, del 1 al 6, hay un acontecimiento que desgraciadamente no están enseñando en las universidades ni tampoco en los colegios. Es un acontecimiento que solo aparece en la palabra de Dios. Desgraciadamente este acontecimiento tampoco lo conocen muchas personas poderosas que tienen un cargo importante político. Mucha gente no lo conoce. Y ahí explica cuándo empezó realmente ese sufrimiento. Dice que Satanás, a través de una serpiente, él que es un ángel caído, como podemos ver en Ezequiel 28, Isaías 14, él que se rebeló contra Dios, el que había sido creado como un querubín, un ángel, el más poderoso de todos los ángeles, que estaba en la presencia de Dios, que era casi perfecto, él se halló maldad en su corazón, quiso rebelarse, quitarle el primer lugar a Dios. Por supuesto, como una criatura va a poder vencer al Creador. Es absolutamente imposible. Y él tenía sus seguidores que le engañó. Un tercio de los ángeles del cielo eran sus seguidores, se rebelaron. Por supuesto, ellos fracasaron totalmente. Y este ángel, a través de una serpiente, intentó otra vez atacar a Dios a través de su creación, a través de Adán y Eva, los primeros seres humanos. Y eso aparece registrado solo en Génesis 3. Dios previamente nos había creado. Primero hizo todas las cosas con su palabra de la nada, y el sexto día nos creó del polvo de la tierra como un alfarero amoroso, con todo su amor, con sus manos. Dice Génesis 2:7 que sopló aliento de vida, y desde ese momento fuimos seres vivientes. Nos dio la vida a través del Espíritu.
y nos creó a su imagen y semejanza. Es decir, para poder relacionarnos con Él. Ningún animal, que son preciosos, Dios los ha creado, son hechos a imagen y semejanza de Dios. Solo nosotros tuvimos esa distinción, nos creó realmente de manera especial para poder relacionarnos con Él, para tener la verdadera vida, la verdadera felicidad, teniendo esa relación a través del Espíritu con Dios, porque Dios, como dice en Juan 4:24, es Espíritu. Y Él nos creó para tener esa relación estrecha, íntima con nosotros. Y nos dio la autoridad para gobernar, sojuzgar, para llenar toda la tierra, como aparece en Génesis 1:28. Él también nos dio un pacto, que aparece en Génesis 2:17, mas del árbol de la ciencia, del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Y era un pacto de amor para que el hombre, que tenía libre albedrío, podía decidir, no se olvidara que solo a través de la obediencia, a través de seguir la palabra de Dios, podía gozar de la vida, de todas las bendiciones que Dios en su gracia nos había dado. Dice en Génesis 1:31 que Dios vio su creación ya terminada y todo era bueno en gran manera. ¿Qué quiere decir? Ahí no había ni un sufrimiento, ni pequeño ni grande, no había sufrimiento. Por eso en Génesis 3, ahí aparece el origen del sufrimiento. Y Satanás, a través de una serpiente, hizo que el hombre tomara una decisión incorrecta. Desobedecieron a Dios, comieron. Y ahí empezó ese problema espiritual, el origen del sufrimiento, la raíz de todos los problemas, todos los que han habido y los que hay. Ahí empezó. ¿Por qué? Porque todo cambió. El hombre cayó grandemente. El hombre empezó a vivir separado de Dios porque murió espiritualmente. Eso es un gran sufrimiento. El hombre le cambió la naturaleza y se hizo una naturaleza que tiende al pecado continuamente. Desde ese momento, ahí el hombre tiende a hacer el mal, lo contrario a lo que Dios dice. Es por naturaleza. Tiene ese instinto que no puede parar ni detener, porque tiene esa naturaleza de pecado. Es algo evidente que podemos ver, desgraciadamente, cada día a nuestro alrededor y también en nuestras vidas. Por eso es un sufrimiento. Y también empezó en ese estado a estar gobernado por Satanás. Un títere de Satanás, aunque la gente no es consciente de eso. Pero ese es el estado, esclavitud espiritual. Eso es un gran sufrimiento. Por eso, Dios, a través de esa caída, el hombre cayó en juicio. Y desde ese momento, como aparece en Génesis 3, del 16 al 20, la mujer le dijo a Dios que tendría gran dolor en su parto. Y eso es real, ¿verdad? Lo podemos ver. Es un gran sufrimiento cuando una mujer da a luz. Sufre grandemente, es un dolor muy fuerte. Al hombre le dijo que tendría gran sufrimiento, el trabajo, que estaría esforzándose y sufriendo, ¿verdad?, para poder conseguir el sustento. Y así sigue siendo, ¿verdad? La gente sufre por el trabajo. Por eso realmente ahí solo la palabra de Dios nos muestra cuál es el origen, cuándo comenzó ese sufrimiento, esa raíz que ha traído y sigue trayendo tanto dolor, tanto sufrimiento a nuestro alrededor. Ahí empezó. Y tenemos que poder definirlo correctamente conforme a la palabra. ¿Y hasta cuándo continúa ese sufrimiento? Por supuesto, aún ahora, contra más pasa el tiempo, a pesar de la tecnología y de los adelantos, cada vez hay más sufrimiento. Estamos en una época tremenda, ¿verdad?, donde tanta sabiduría acumulada ha derivado en una tecnología impresionante. Estamos comunicándonos a través de Internet con todo el mundo. Eso es un milagro, ¿verdad? Si se lo dicen a nuestros abuelos, probablemente se reirían, dirían, eso es imposible, ¿verdad? Pero en poco tiempo, realmente hemos llegado y cada vez, cada semana, están implementando, consiguiendo nuevas metas tecnológicas y va realmente súper rápido todo. Pero a pesar de eso, la gente sigue sufriendo cada vez más problemas mentales, espirituales. Cada vez la gente se encuentra más sola. ¿Cómo puede ser? Con tantas redes sociales, pero es así. Porque uno puede estar solo, aunque esté rodeado de 1000 personas.
se siente solo, no puede comunicar porque tiene graves problemas. Y hay muchas personas con sufrimiento de soledad, depresión, ansiedad, todo tipo de problemas. Por eso realmente se ha incrementado el sufrimiento. Y si una persona muere físicamente sin conocer a Jesús el Cristo, va a padecer desgraciadamente un sufrimiento eterno. El infierno es algo muy real que aparece en la palabra. ¿Por qué comenzó ese sufrimiento? ¿Por qué? La palabra nos muestra que el hombre, el ser humano engañado por Satanás, él decidió desobedecer a Dios. Desde ese momento ocurrió ese gran desastre. El hombre empezó a vivir lleno de corrupción en su yo, empezó a vivir en el yo. Y el yo es un sufrimiento. ¿Por qué? Porque nos hace creer que somos Dios. El yo nos hace creer que somos lo más importante. El yo nos hace creer que tenemos el derecho, que todos tienen que hacer lo que queramos, que todo tiene que ser como pensamos, que tenemos que conseguir todo lo que queremos. Eso es lo que hace el yo. Eso es un sufrimiento. ¿Por qué? Porque es imposible, no funciona, no es la manera original que Dios nos creó. Dios nos hizo para que no hubiera yo, para que estuviera Dios en primer lugar en nuestras vidas 24 horas, enfocados en Dios. Es la manera de Dios. Por eso ese yo trae gran sufrimiento, es el origen de las disputas, las guerras. Todo empieza en el yo, que es la consecuencia del pecado original. Y este Satanás, como dice en Juan 8:44, vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio, y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla. ¿Por qué? Porque es mentiroso y padre de mentira. Padre de mentira, ¿qué quiere decir eso? La primera mentira que aparece en este mundo está ahí registrada. Su padre es Satanás porque es mentiroso. Cuando habla mentira está en su salsa, porque él es mentiroso y padre de mentira. El engaño, la mentira, eso es lo que está haciendo Satanás. Su mayor engaño, ¿cuál es? Dice en Apocalipsis 12:9 que es el engañador de este mundo. Lo dice la palabra. Su mayor engaño, su obra maestra, desgraciadamente, es hacer creer que él no existe. Muchísimas personas creen que Satanás no existe. Pero lo que es peor, muchos seminarios teológicos de renombre, no cualquier seminario, están negando la existencia de Satanás. Como consecuencia, esos pastores, muchas iglesias, pastores, nunca hablan de Satanás, porque piensan que no existe. Pero realmente, claro que existe Satanás. Jesús habla de Satanás. La palabra de Dios habla de Satanás. Para eso vino el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Por eso tuvo que venir. Si no existiera Satanás realmente, no hubiera hecho falta que Jesús el Cristo tuviera que venir. Por eso Él está y obra de esa manera engañando a la gente. Dice en Juan 10:10 que Él vino a hurtar, matar y destruir, y lo hace continuamente. Esa es su estrategia. En Efesios 2, versículo 2, dice la palabra del Señor: en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera ¿en quién? En los hijos de desobediencia. Todos los hijos de desobediencia, desde Adán y Eva, al pecar, todas las personas ya hemos nacido con esas consecuencias del pecado original. Dice que Él opera en los hijos de desobediencia. Es como el que domina la marioneta, el títere, ¿verdad? El títere le hace ir hacia donde quiere, ¿verdad? El que maneja los hilos maneja la marioneta. Por eso, de esa manera obra Satanás. Y dice que es el príncipe de la corriente de este mundo. Ya ha hecho una corriente que nos lleva, que atrapa a todo el mundo, a las personas separadas de Dios y a muchos creyentes que no tienen fuerza espiritual. Y él utiliza esa cultura de la oscuridad. ¿Cómo lo hace? Él está diciendo, ¿verdad? Lo que nos enseña este mundo, ¿qué es? Esos paradigmas que él ha creado. Si no tienes plata, no eres nada. Hay que buscar la plata. Pero una persona con mucha plata sin Cristo es un sufrimiento. El que empieza a entregar su vida solo por la plata es un sufrimiento. Son caminos para hacer sufrir.
Tienes que tener poder. Hay que tener poder. Tienes que dominar, que no te dominen. Eso trae sufrimiento. Vemos el acontecimiento de la Torre de Babel, Génesis 11. Trae sufrimiento, vamos a ser como Dios. Fracasaron totalmente. Lo material, lo carnal, Génesis 6, fracasó grandemente. Y él utiliza la cultura. ¿Qué cultura? La música, literatura, muchos de los contenidos de Internet. Él utiliza las redes sociales. Él utiliza los dramas, el Netflix, continuamente. A través de esos medios de comunicación están enviando mensajes. Son como misiles. Y esas palabras empiezan a entrar, porque uno las escucha por aquí, por allá, te entran, se graban, luego se enraizan todavía más profundo. Llega un momento que es nuestra naturaleza. Por eso constantemente este Satanás obra de esa manera y empieza a poner ideologías contrarias a la palabra de Dios. Este tiempo, especialmente en los colegios, está dando ideologías que está haciendo sufrir a los niños, a los jóvenes, porque son mentiras, son contrarias a la preciosa palabra de Dios. Por eso tenemos que estar entendiendo cuál es el origen, cómo está este Satanás trayendo sufrimiento continuamente a las personas. En Hechos 10:38 dice la palabra: y cómo éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos del diablo, porque Dios estaba con él. Cristo iba andando, haciendo bienes y sanando ¿a quién? A todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Jesús el Cristo, a través de él, esas personas oprimidas por el diablo. Y esa palabra, la verdad, me impacta siempre. Oprimido. ¿Qué es oprimido? Imagínense apretar ahí fuerte, ¿verdad? Como si fuera un bote de ketchup que no sale ahí fuerte. Apretarlo bien. Así viven las personas separadas de Dios. ¿Por qué lo sé? Porque hubo un tiempo de mi vida de gran sufrimiento que no tenía a Cristo. Por eso lo sé. Oprimidos. Y a pesar de que uno es joven, que tiene fuerza, por esa opresión que no sabes de dónde sale, del pecado, de Satanás, uno no puede a veces ni respirar, no puede ni respirar bien. Está como encorsetado. Y recuerdo, cuando por gracia de Dios conocí al Señor, Dios me guió a una iglesia de gran bendición, y me acuerdo una vez que el pastor estaba ministrando a una hermana, y esta hermana estaba llorando, pero llorando no era un lloro normal, eran unos gemidos de estos, de un dolor de años que tenía ahí. Dios la estaba sanando, de verdad, era impresionante, pero no 5 minutos. Estaba con esos gritos de dolor más de una hora estuvo, y eso de verdad se me quedó grabado, ¿verdad? Y me acordaba de esa palabra, oprimidos por el diablo. Y Satanás, a través de heridas, a través de situaciones, acontecimientos, esas heridas que ha ido poniendo en nuestras vidas, ese dolor que a veces muchos intentamos guardar, esquivar, ocultar, pero está ahí, y nos oprime. Son una de las estrategias que utiliza este Satanás para hurtar, matar y destruir, oprimidos por el diablo. Y nadie puede quitar ese dolor por sus fuerzas. Solo a través de Jesús el Cristo. Él vino a sanar a los quebrantados de corazón, a los oprimidos por el diablo. Por eso, ciertamente, esa es la estrategia de Satanás, para traer sufrimiento en las vidas. Si una persona está sufriendo, ¿cómo va a funcionar bien su matrimonio? ¿Cómo va a ser? Si uno está lleno de heridas, de sufrimiento, pues es una espina, ¿verdad? Y ya cuando me junto con otra persona, con mi esposa, pues esa espina va a estar ahí y la voy a clavar. Y a la inversa también. Por eso los matrimonios sufren y luego se paga con los hijos y eso les afecta. Ese sufrimiento lo traspasamos. Por eso realmente es una corriente de sufrimiento originado ahí en Génesis 3, cuando el hombre desobedeció a Dios. Ahí se rompió, se partió todo. Es como que entró un virus en la computadora, ¿verdad? Entra el virus. Al principio uno no lo nota, empieza ahí a trabajar, luego empieza algún fallito, pero tú continúas y luego ya cada vez va fallando más el sistema. Llega un momento que si no quitas el virus, se bloquea completamente. Ya no puedes utilizar el PC, ¿verdad? Pues eso es lo que entró, la corrupción, el pecado. Y continuamente, cada vez está atrapando más y haciendo más y más sufrir a las personas.
Por eso, ¿cómo? ¿Cómo poder resolver este problema? Porque la palabra nos habla la realidad, esa realidad espiritual que también podemos ver de manera física, porque se manifiesta. Es algo universal el sufrimiento. ¿Cómo poder pararlo? Como he dicho en la introducción, muchos sabios, filósofos han entregado sus vidas, han estado pensando, meditando, intentando por fin encontrar cuál es la razón real de ese sufrimiento y sobre todo buscar cuál es la solución. Por supuesto, desgraciadamente, humanamente no hay solución, porque es un problema de origen espiritual. Por eso tenemos que dar gracias a Dios. ¿Por qué? Porque Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros, como dice en Romanos 5:8. Por gracia, por misericordia, Dios, aunque nosotros pecamos, aunque merecíamos morir, Dios por su gracia, Él, nada más pecar, nos dio directamente la única respuesta, que es suficiente, completa, que es todas las cosas, Jesús, el Cristo. En Génesis 3:15, por primera vez, aparece ese protoevangelio. La simiente de la mujer que vendría a aplastar, a derruir, a chafar la cabeza de la serpiente, a quitar la autoridad a este Satanás que nos había robado. Por eso, continuamente, durante todo el Antiguo Testamento, a lo ancho, a lo alto, está predicando, está dando ese mensaje único de Jesús el Cristo, que iba a venir. Esa promesa a través de analogías, a través de alegorías, a través de sombras, está apuntando continuamente que solo a través de Jesús el Cristo podemos solucionar el origen del sufrimiento, porque a eso vino Jesús el Cristo. Y por gracia de Dios, en el Nuevo Testamento esa promesa se cumplió. ¿Quién es Jesús? Por eso en Mateo 1:21 dice que Él es el Salvador. Él vino a salvarnos. ¿De qué? De ese sufrimiento, de estar separado de Dios, de estar en pecado, de estar bajo el poder de Satanás. Jesús vino a salvarnos de eso. Eso es lo que vino a hacer. No vino a condenar a nadie, vino a salvarnos. Para poder ser el Salvador, Él tenía que cumplir unas características y tenía que cumplir una obra para poder conseguirlo, ¿verdad? Y Él realmente cumplía todas las características. Él era hombre, verdadero Dios, verdadero hombre. Como hombre nació sin pecado original, porque no venía de Adán. Y Él toda su vida no cometió pecado ni de acción ni de omisión. Él era el único justo. Y voluntariamente el justo fue a la cruz por los injustos, para llevarnos a Dios. Por eso Él, como Cristo, que significa ungido, Él cumplió esos 3 oficios en la cruz. Como estábamos totalmente atrapados por Satanás, Él, como ese verdadero rey, Él venció a Satanás. Dice en 1 de Juan 3:8, para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Y Él, como ese verdadero profeta, allí en la cruz nos abrió el único camino. ¿Cuál es? Él lo dijo de parte de Dios. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Él es el camino que es verdad y que nos lleva a la vida, porque hace que podamos regresar a Dios. Por eso Jesús el Cristo es el único y verdadero camino. Él abrió ese camino allí en la cruz y como verdadero sacerdote, Él derramó su sangre, porque sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados, dice la ley. Y Él cumplió estrictamente toda la ley, todas las profecías. Y Él, al derramar su sangre, perdonó nuestros pecados, nos liberó de los pecados, de las cadenas del pecado, quebrantó los desastres, nos sacó de toda maldición. Por eso ciertamente en 1 de Pedro 3:18 Él dice, porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu. Y Él cumplió ese oficio de sacerdote, el verdadero sacerdote. Por eso ciertamente, cuando Él nació, estos días hemos hablado de eso, vinieron unos sabios
que seguían una estrella y Dios les mostró, venían de lejos, ¿verdad?, para adorarle, ese rey que había nacido. Y allí dice la palabra que le dieron 3 regalos representativos, ¿verdad? Eso está hablando de los 3 oficios que él iba a cumplir como verdadero Cristo, y cumplió en la cruz. Por eso le entregaron oro, y el oro representa el oficio de rey que él cumplió venciendo a Satanás. Le dieron también la mirra, que representa el oficio del profeta que nos abrió el único camino, y también el incienso, que representa ese oficio del verdadero sacerdote a través del cual perdonó todos nuestros pecados. Por eso Jesús el Cristo murió, y allí en la cruz, dice en Juan 19:30, él dio un grito. No era un grito de dolor, era un grito de victoria. Consumado es. Ya está todo concluido, ya he vencido, ya he pagado, ya he terminado absolutamente todo. Por eso Cristo murió, pero al tercer día resucitó. Y esa es la evidencia de que Él venció a Satanás, al pecado y a la muerte. Él es verdadero Dios, verdadero hombre, y Él ha vencido. Y a través de la fe en Él, al recibirlo en nuestros corazones, en ese momento, esa salvación se hace efectiva en nuestras vidas. Y su justicia, la que Él ha conseguido, es imputada a nuestras vidas. Somos justos a través de la fe en Jesús el Cristo, que es nuestra justicia. Y ya, por su gracia, nos convertimos en hijos de Dios. Y tenemos esa nueva identidad y esa nueva autoridad. Entonces, ¿qué ocurre entonces ya siendo hijos de Dios con el sufrimiento? Dice en Isaías 53, 5 y 6, mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Ciertamente Cristo llevó todo el sufrimiento, todo el pecado en la cruz, todas las enfermedades, todo lo cargó por su gracia, por amor a nosotros en la cruz. Por eso el mismo Señor, Él tenía esa autoridad para poder sanar a las personas. En Mateo capítulo 8, vemos que llega allí a casa de Pedro y su suegra, dice la palabra, se encontraba postrada con fiebre. El Señor la tocó y fue sanada. Se levantó y les servía. Por eso el Señor, ciertamente, como hijos de Dios, el Señor quita nuestro sufrimiento y en Él podemos tener la verdadera paz, podemos tener la verdadera vida, podemos gozar de esa vida y vida en abundancia. Por eso es muy importante, como hijos de Dios, saber que no dice la palabra que no va a haber problemas ni va a haber dificultades, no dice eso, pero sí nos dice que en Cristo tenemos la victoria. Por eso Filipenses 4:13, Pablo, que pasó persecuciones, fue apedreado, fue apaleado, le robaron, le persiguieron, él que fue injustamente tratado, metido en la cárcel, él dice: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Todo en Cristo. Por eso Pablo podía estar agradecido estando en medio de prisión, sabiendo que ya le quedaba poco tiempo en este mundo, que lo iban a martirizar. Él allí escribió la carta a los filipenses, que se llama la carta del gozo. Regocijaos, otra vez digo, regocijaos. Estaba animando a la iglesia, a los que estaban libres. Él, que estaba a punto de irse con el Señor, estaba con ese gozo. ¿Por qué? Él tenía sufrimiento, tenía dificultades, pero tenía la victoria en Cristo. Y ciertamente puede y hay y habrá dificultades, problemas, hasta que vayamos a la presencia de Dios, pero ya tenemos la victoria. Cristo es nuestra victoria. Por eso Pablo, su secreto, ¿cuál era? Permanecer en Cristo. Esa era su palabra, su frase más utilizada, en Cristo, permaneciendo en Cristo. Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y esa es la llave, esa es la victoria, porque separados de Él nada podemos hacer. Como hijos de Dios hay que disfrutar, estar en Cristo, tomando la palabra, orando 24 horas.
Y en ese momento, eso que parece un problema, eso que parece una dificultad, vamos a ver que no es tal, que Dios, que es nuestro Padre, que es soberano, permite esas situaciones como una oportunidad para que estemos recibiendo esa plenitud del Espíritu Santo, para que estemos mirándole solo a Él, para que estemos orando 24 horas. Ese problema es en realidad una respuesta para glorificar a Dios, para proclamar que Jesús es el Cristo, para poder evangelizar. Es distinto porque los que amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan para bien, dice en Romanos 8:28. Por eso en Cristo, Él ya tiene toda la victoria para nosotros. Ha solucionado el pasado, pero el presente también. Está todo solucionado, todo preparado. Y el futuro está garantizado. Por eso ya el sufrimiento, en Cristo tenemos victoria. Ya no es tal. Ese tiempo realmente va a ser el mejor tiempo, el tiempo de recibir las cosas importantes, el tiempo de dejar de mirar cosas superfluas, cosas incorrectas. Solo Jesús el Cristo. Permanecer en Él, orar 24 horas y entregar nuestras vidas, lo que somos, lo que tenemos, para proclamar su santo nombre. Por eso ciertamente vemos la vida de José, es un modelo, una obra maestra para Dios. Este José pasó dificultades quizás más de las que nunca vamos a pasar nosotros, quizás. ¿Cómo pudo tener tanta victoria? ¿Cuál era el secreto de José? Él permanecía en Cristo. Ese era su secreto. Él oraba 24 horas. Su vida era para proclamar el nombre de Jesucristo, para ser testigo. Por eso él era una persona que tomaba el pacto y oraba 24 horas. Y agradecía sin importar su situación, su circunstancia. Él oraba y descubría el plan en cada situación, en cada encuentro, en cada acontecimiento. Veía el plan de Dios. Por eso ciertamente Dios le dio la victoria, no solo cuando fue gobernador. Por supuesto, eso también era una victoria. Pero él ya tenía victoria cuando era un esclavo. Ya tenía la victoria. Él disfrutaba ya siendo esclavo porque su disfrute, su anhelo, su vida era Cristo. Él disfrutaba de Cristo y ya tenemos a Cristo. No necesitamos nada más. Tenemos que aprender a que Él sea suficiente para nosotros, que sea completo todas las cosas. Porque realmente solo en Cristo tenemos la vida y tenemos que estar aferrándonos a Él 24 horas. Eso es lo que disfrutaba José. Por eso por donde iba se levantaban las obras del reino de Dios, se levantaba el evangelismo. A través de José la luz de Cristo alumbraba y la oscuridad era quebrantada. Y Dios lo utilizó grandemente para salvar a todas las personas que se encontraba, pero también a su familia, incluso a esas naciones que vinieron a pedir la comida cuando él era el gobernador. Allí les predicó que Jesús es el Cristo. Se cumplieron las misiones mundiales a través de José. Por eso, ¿cómo tenemos que comenzar, ahora que somos hijos de Dios, para no ser engañados? Lo más importante es que estemos concentrándonos, teniendo ese tiempo de cumbre espiritual. Estamos concluyendo este año. Ya quedan pocos días. Entonces este tiempo es un tiempo donde es muy bueno que tengamos ese tiempo para meditar. Primeramente meditemos de este año que ya termina, para ver cómo Dios realmente nos ha guiado, cómo Dios nos ha guardado, cómo Dios nos ha protegido, y darle gracias, ver realmente cómo Él está con nosotros todos los días. Por eso mirando, repasando este año que vamos a abandonar, que tengamos ese tiempo de ver cómo Dios ha obrado en este año en nuestras vidas y poder dar gracias a Dios. Pero también que sea un tiempo de oración para que en este nuevo año que Dios permite por su gracia, a través de la oración estemos siendo guiados y ver qué es lo que Dios quiere que estemos haciendo. ¿Cuál es la dirección que Dios tiene para nuestra vida? ¿Qué cosas tenemos que restaurar, renovar? Y ciertamente la parte más importante que todos tenemos que disfrutar es ese tiempo de cumbre. Por eso que puedan orar y desafiar en este nuevo año y tener un tiempo apartado, concentrados, en quietud,
un tiempo tranquilo delante de Dios donde puedan cada día tomar la palabra, primeramente el mensaje de púlpito de sus congregaciones, pero también el diario de oración, que puedan meditar en la palabra y luego orar con la palabra. También en ese tiempo de cumbre es muy importante que hagan una lista de nombres con personas que todavía no conocen a Jesús el Cristo, y en ese tiempo de cumbre se den su tiempo para orar por cada uno de ellos, que puedan orar, pero orando con fe, orando sabiendo que tenemos esa autoridad en el nombre de Jesús el Cristo para bendecir, somos fuente de bendición, orando para que puedan conocer a Jesús el Cristo. Ese es el deseo de Dios. Si estamos orando en nuestro tiempo de cumbre, en el horario de Dios, vamos a ver cómo Dios obra poderosamente. Por eso, en 1 de Pedro 5:7 dice, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Y en este año hay que restaurar especialmente la oración de 24 horas. Cada cosa que nos da ansiedad hay que transformarla en oración, echarla, ponerla en manos de Jesús el Cristo. En ese momento vamos a ver el poder de Dios y estar orando por lo que vemos, por los pensamientos incorrectos, por los acontecimientos, orando todo, transformándolo en oración, para poder glorificar a Dios, para poder experimentar esa paz que sobrepasa todo entendimiento y para tener esos ojos espirituales abiertos y ver cuál es lo que Dios quiere hacer, cuál es el plan. De esa manera vamos a dejar que Cristo no solo sea nuestro Salvador, sino que realmente ocupe el primer lugar como Señor en nuestras vidas. El primer milagro que Dios hizo, que el Señor hizo, fue allí en Caná de Galilea, en esa boda, ¿verdad? Es muy famoso, en Juan capítulo 2. Allí estaba como un invitado con sus discípulos y también con su madre. Y sucedió un acontecimiento, se quedaron sin vino. Eso era una gran desgracia para una boda. ¿Por qué? Porque sin vino todos los invitados se hubieran ido enfadados y hubiera sido recordado la boda que se quedaron sin vino. Nadie querría que su boda tuviera la gente ese tipo de recuerdo, ¿no? Entonces era algo que humanamente no podían solucionar, era absolutamente imposible. Pero cuando fueron al Señor, cuando dejaron que el Señor dejara de ser un mero invitado y lo pusieron en el centro, pusieron el problema al Señor, dejaron que fuera no el invitado, sino el Señor de la situación, ¿qué ocurrió? El problema se solucionó. Por eso que en este año, este nuevo año que Dios nos da, 2022, que estemos orando ya, para que en este año de verdad estemos entregando toda nuestra vida para el Señor, todo lo que somos, todo lo que tenemos, que sea para entregársela totalmente de corazón a nuestro amado Señor, que Él sea de verdad el Señor, que estemos entregando nuestras vidas para cumplir su mayor deseo, el evangelismo, predicar el evangelio y especialmente a las siguientes generaciones, que estemos orando y preparando todo en oración. Ciertamente vamos a ver cómo Dios levanta grandes respuestas. Vamos a orar. Padre, gracias porque tú estás con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Gracias porque a través de Jesús el Cristo nos has dado la verdadera respuesta, la verdadera solución, y a través de Él podemos estar teniendo esa vida y vida en abundancia. Que estés bendiciendo, Padre, cada hermano y hermana que nos escuchan, cada una de las familias que representamos. Bendice con poder cada uno de los países hispanos. Levanta a tu Iglesia mundial, que juntos en unidad seamos utilizados para llevar este precioso evangelio hasta lo último de la tierra, y que el Señor Jesucristo venga en su segunda venida. Padre, también queremos agradecerte por este año que ya está concluyendo, porque cada día hemos visto tu gracia, cada día hemos visto cómo tú siempre nos sostienes por tu amor y tu misericordia. Queremos que nos estés guiando para este nuevo año, que en este nuevo año de verdad podamos entregarnos totalmente a ti, nuestras vidas, nuestras familias, todo lo que somos o tenemos, que sean para glorificarte, para proclamar tu precioso evangelio, que es poder de Dios para salvación a todo aquel que en él cree.
Padre, obra con poder. Oramos en el nombre de Jesús el Cristo que está vivo. Amén y amén. Les bendigo en el nombre de Jesús el Cristo, que puedan estar compartiendo lo que han recibido de gracia con todas las personas que Dios les haga encontrar. El tiempo pasa muy rápido, ¿verdad? Por eso cada día que podamos aprovechar, que siempre, cada día hagamos, aunque sea algo pequeño, para glorificar a Dios, para proclamar el Evangelio, que estén enviando, utilizando las redes sociales para evangelizar, hagan llamadas, escriban mensajes, envíen versículos, videos. Dios les guiará si están orando. Y eso, aunque parezca algo pequeño, Dios va a levantar grandes obras. Por eso les bendigo en el nombre de Jesús el Cristo. Mañana también, Dios mediante, a las 10 de la noche, tendremos ese tiempo del culto. Les pido que oren para que el Señor nos dé la palabra que necesitamos. Les bendigo en el nombre de Jesús el Cristo.